Buenas tardes, docente Magíster José Ángel Silva Santander y compañeros. Mi nombre es Flor Rebeca Mamani Palomino. El grupo 11 presentará el tema Santiago en la búsqueda de su destino de Antonio Sajadi y Felipe Gallardo, del artículo Centros históricos, el auténtico ADN de las ciudades. Las ciudades están en constante modificación y transformación por el incremento de la explosión demográfica y la necesidad de construir nuevos espacios. Podemos observar en la imagen cómo ha sido modificada, por ejemplo, la ciudad de Cusco. Es así que existen, a raíz, por ejemplo, de la globalización, ciertos aspectos determinantes para un futuro del patrimonio cultural. Según Gilberto Jiménez, en su artículo Patrimonio e Identidad frente a la globalización, tenemos tres. Primero, su depreciación paulatina como repertorio inerte y frío de un pasado cultural posmoderno, radicalmente incompatible con la dinámica de la globalización y de la posmodernidad. Enseguida, su transformación en mercancía de consumo a través de procesos de mercantilización que lo disocian de la memoria y de la identidad. Finalmente, su creación y revitalización a través de políticas de resistencia que contrabalanceen la ofensiva neoliberal contra las culturas de identidad y de memoria. Esto ocurre, por ejemplo, en América Latina, porque recién estamos tomando conciencia acerca del impacto de la globalización dentro de las ciudades. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea? Ya se discute de cómo se debe adaptar la nueva economía neoliberal y el modelo social político para lograr que los centros históricos se adapten a esa realidad. En varias ciudades del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, la salvaguarda del patrimonio arquitectónico, contenedora de historia y de memoria, se salvaron de la degradación y pérdida en gran medida gracias a los filósofos, historiadores, arquitectos, arqueólogos, restauradores, en suma intelectuales que alzaron su voz en pro de la sobrevivencia de los centros históricos antiguos con una importante carga patrimonial, al considerarlos como monumentos de rasgos identitarios de alcance nacional. Son claros ejemplos los centros históricos de España, México, Cuba, Ecuador y, claro, Perú, al punto de que varios centros históricos lleguen a la cima de ser reconocidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, los centros históricos corren un riesgo latente, que es la falta de acción que condena al marasmo y a la degradación progresiva de las edificaciones que se respeten, al grado extremo de no tocarlas, de no intervenirlas, cuando lo sensato es adaptarse a las nuevas exigencias de los nuevos tiempos. Pero así como hay centros históricos que definitivamente avanzan hacia la extinción por la escasa utilidad que prestan a los ciudadanos, por la no intervención, como mencionamos anteriormente, también existen aquellos que pierden sus valores culturales por una suerte de excesiva vitalidad. Hoy en día varios países han comprendido que el camino correcto para recuperar los centros históricos es reconociendo el valor de los espacios y los conjuntos arquitectónicos cuya calidad es ajena al paso de los años. Este camino debe estar enmarcado dentro de una esfera política, cultural y económica, y dentro de esta esfera debe estar el ciudadano en todo momento, dentro de los proyectos de gestión y de los modelos de intervención. Esta primera parte es explicada por Miguel Launer Steinmark, quien fue Premio Nacional de Arquitectura en 2019 y responsable de proyectos trascendentales como la UNTAD 3, la Toma de la Victoria o la Villa San Luis. Primeramente tenemos la Ley de Habitaciones Obreras en 1906, hasta que llegó la dictadura. El Estado fue el conjunto de todas las políticas de vivienda y desarrollo humano. Ahora, luego de esto, de 1986 al 2000, estuvo en auge la política que implementaron los discípulos de Chicago Boys, en el que vinieron a establecer en el Ministerio de Vivienda los cambios trascendentales que desplomaron todo lo que fue el MIMBU en su historia. Posterior tenemos la CORVI, la Corporación de la Vivienda, que fue una institución muy prestigiosa. Los mejores conjuntos habitacionales que se han hecho en la historia de Chile pertenecen a esta institución. Tenemos la Villa Olímpica, la Abate Molina en Talca, el Salar del Carmen en Antofagasta, First Roy en Punta Arenas. Ahora tenemos una pequeña cronología de la Plaza de Armas de Santiago. En el periodo prehispánico habría existido un centro urbano tahuantinsuyo bajo el casco antiguo de la ciudad de Santiago, desde el cual salían caminos incaicos en distintas direcciones, según Rubén Steberg. En la conquista española, esta se fundó el 12 de febrero de 1541. Su trazo en forma de damero, semejante a un tablero de ajedrez, fue diseñado por el alarife Pedro de Gamboa.
En torno a la plaza nacieron las recobas o mercados, pues las carretas con mercancías llegaban a esta zona durante la época de la colonia. En la etapa republicana tenemos la idea de una cuadra totalmente llana, que esta cambió en 1859, siguiendo conceptos arquitectónicos europeos. La plaza fue forestada al instalar árboles y bellos jardines. A partir de 1872 se dio la extensión de la línea de tranvías a tracción animal hasta posteriormente las tranvías eléctricas. Y tenemos la remodelación del 2014, que fue en diciembre. Esta plaza fue cerrada para realizar un mantenimiento y remodelación de algunos jardines. Esta remodelación costó un aproximado de $2 millones, incluyeron un 40% más de áreas verdes, 30% más de árboles, nueva luminaria con tecnología LED y cámaras de vigilancia. Ahora, tenemos la pintura de la Plaza de Armas de 1850. Esta es la vista de la Plaza de Armas de 1906, la de 1830. Esta es la del 2008 y aquí tenemos el edificio del Correo Central, que está ubicado al costado noroccidental de la plaza. Gracias. En este caso voy a tocar casos de riesgos relacionados al desarrollo, en concreto en Santiago de Chile. Por un lado tenemos las presiones económicas. Estas vienen consigo con impactos ambientales, con contaminaciones del medio ambiente, del ecosistema. Tenemos cambios en el uso del suelo. Tenemos el crecimiento urbano, la agricultura industrializada y entre otros. Tenemos las transformaciones urbanas, el adensamiento poblacional, fachadismo, derrumbe por negligencia. Por otro lado tenemos uso de la tierra impropios para los entornos patrimoniales. En este caso se crean centros comerciales masivos, rascacielos, etc., ¿no? Quienes alteran los patrones constructivos de un centro histórico. La economía global de mercado. Por otro lado tenemos el impacto sobre la diversidad cultural, tradiciones locales, artesanías, identidad. Enseguida tenemos riesgos que surgen del comportamiento social colectivo. Las descomposiciones sociales. Primero, las grandes migraciones humanas. En la década de los 40 en Chile se crean las grandes migraciones del campo a la ciudad. Consigo vienen poblaciones masivas y el punto primigenio, se podría decir, son los centros históricos donde las personas llegan a sentarse. El fanatismo religioso, étnico, tensiones económicas. Por otro lado tenemos el consumismo, que simplemente se tiene una visión a corto plazo con la necesidad de remozamiento perenne, la moda, los medios de comunicación, la atracción de lo nuevo. Asimismo, tenemos la demografía. Justamente a raíz de las grandes migraciones, las necesidades básicas de supervivencia y vivienda, la falta de recursos, la desertificación, trae consigo diferentes modificaciones dentro del espacio también del centro histórico de Chile. Es así que tenemos modificaciones específicamente en las casonas, por ejemplo. Se indica que las casonas se subdividían para ser alquiladas por piezas. En los patios interiores se levantaban nuevas construcciones y estos ocurrían porque las personas o los arrendatarios tenían poco interés, ¿no?, por la adecuada mantención de estos bienes. Por otro lado, en 1960 ocurre un evento determinante también para que los espacios del centro histórico de Chile sean alterados, modificados con nuevos usos. Es la invasión de automóvil, ¿no?, en 1960. Esto vino con una necesidad de construcción, de remodelamiento, de crear nuevos espacios para aparcamientos, ¿no? Podemos ver en la imagen, por ejemplo, al frente de la Casa de la Moneda, si no me equivoco es la Casa de la Moneda, este inmueble. Tenemos un gran espacio lleno de automóviles, no es tomada en ese año, ¿no? Entonces, consigo esto trae contaminación también, mal uso de espacios, deterioro de las calles y entre otros. Muchas gracias, doy pase a mi compañero. Mi nombre es Roger Quispe Palomino y voy a continuar con la exposición sobre la Comuna de Santiago. Terremoto de 1985. Se dio el 3 de marzo con una magnitud de 8 grados. Las consecuencias fueron más de 142.000 viviendas destruidas,
daños considerables en la infraestructura de los barrios tradicionales como de Yungay, Centro Histórico, San Francisco. Estos barrios tradicionales en la Comuna de Santiago se construyeron en 1839 para conmemorar la victoria militar del ejército chileno. Fueron los primeros barrios planificados. Colapso de importantes edificaciones de valor histórico y arquitectónico en el centro histórico y aumento de terrenos baldíos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Basílica del Salvador, que fue afectada por el terremoto de 1985 y de 2010, el Torreón de los Canelos, que es un monumento nacional, y el colapso de casonas en los barrios tradicionales. A consecuencia de ese terremoto del 85, la Comuna de Santiago creó lo que es la Cordesan, la Corporación para el Desarrollo de Santiago. Y algunos de los criterios que manejó fueron permitir, impulsar y consolidar la actividad inmobiliaria en la Comuna de Santiago. Tuvo una percepción de la ciudad como mercancía. Tuvo un foco de reorganización y construcción de edificios para la población en las periferias del centro histórico de Santiago. No contempló un plan de manejo para la reestructuración e intervención del centro histórico. Se dejó de lado las casonas y edificios de valor histórico y arquitectónico, y en los barrios tradicionales se optó por una nueva inmobiliaria, depredando así el patrimonio cultural. Frente a ello hubo una resistencia de los vecinos que se organizaron en pequeñas organizaciones pro patrimonio. Por ejemplo, tenemos los vecinos en defensa del barrio Yungay, que desde su fundación en el año 2005 trabaja para frenar y controlar la actividad inmobiliaria en el barrio, evitar la destrucción de su patrimonio y defender a los vecinos y a la vida barrial. A ello también se han sumado numerosas organizaciones. Esta comuna, esta organización también tiene su propio plan de manejo integral para su barrio, en promoción y difusión, recuperación patrimonial e identidad de barrio, formación e intervención. Aquí podemos ver en las tres primeras imágenes cómo es que esta Cordesan ha ido implementando edificaciones de 2 hasta 20 pisos a más alrededor del centro histórico, en las periferias del centro histórico. Los puntos rojos marcan cómo ha ido evolucionando y creciendo ello. Tenemos del 90 al 96, del 97 al 2005, del 2006 al 2012. Y claro, algunos barrios tradicionales como el de Yungay se han ido adaptando, no bruscamente a este cambio, pero manteniendo su valor histórico. El Cusco no es ajeno a esto. Tenemos los barrios de San Blas, barrio de San Pedro, Santa Ana, Santiago, que en clases anteriores se había comentado de que había perdido esa esencia de barrio y de que la gente misma ya no lo consideraba como tal y se estaba optando por otros enfoques, ¿no? Y también la construcción de viviendas o de inmobiliaria clandestina que se está haciendo en el centro histórico, alterando el paisaje y la arquitectura original. Y el centro urbano, el centro histórico del Cusco también se ve cómo ha ido creciendo ese sector inmobiliario en las periferias, claro, en un ordenamiento territorial. Gracias. Mi nombre es Pérez Alfredo Camatito y voy a continuar con la exposición en este apartado de conclusiones. En los centros históricos reside lo más selecto de la historia, los símbolos más preciados, oferta de servicios tradicionales como también las infraestructuras de comunicación. Gracias a ello es prometedor la inversión, aun cuando se sabe que los recursos en barrios viejos siempre seguirán siendo muy escasos o insuficientes. Según el autor, hay que perfeccionar la eficiencia de las redes de servicios tales como agua, desagüe, luz, internet, etc. La experiencia demuestra que en la medida que se concentra la actividad comercial en superficies compactas y de gran envergadura, decae de manera automática el interés por los barrios antiguos, en otros tiempos tan codiciados para la instalación de oficinas. Aquí tenemos una imagen sobre los barrios antiguos en Santiago. El arreglo de fachadas también constituye un importante paso en aras de la revitalización. Depende de esto el éxito de la oferta turística para que el centro histórico sea sustentable económicamente. Según el autor, hace falta un esfuerzo de educación permanente para que la comunidad se incorpore. ¿Y cómo podemos afrontar este problema antes descrito? Lo que el autor recomienda es inventariar predios y edificios vacantes mal utilizados y abandonados, ejercer por parte del Estado, a través de la municipalidad correspondiente, el derecho de adquirir terrenos e inmuebles que ofrezcan la posibilidad de mejorar la calidad del barrio, promover verdaderos beneficios económicos, créditos e incentivos a través de alguna institución estatal,
Incorporar a la ciudadanía informándola oportunamente acerca de cada una de las iniciativas. Inducir la ayuda del área privada para financiar proyectos de bien público en la materia. Siguiendo todos estos apartados, podríamos afrontar este problema tan grande que viene sucediendo en los centros históricos. Eso es todo, gracias.